Ya, el día de hoy vamos a seguir haciendo ejercicios, ¿sí? Vamos a trabajar, ojalá alcancemos, en problemas de máximos y mínimos, ¿sí? O sea, cosas de este estilo, y problemas de optimización con restricciones, pero, o sea, no problemas, sino que solo enunciados de esta forma, ¿sí? Para dejar para el día lunes los problemas con enunciado, ¿sí? Porque para los problemas con enunciado necesitamos saber bien cómo hacer esto, ¿sí? O sea, dado una función, encontrar sus máximos y sus mínimos, o dada una función, encontrar sus máximos y sus mínimos restringidos, ¿sí? Cualquiera de las dos. Así que eso vamos a hacer hoy día, ¿ya? Veamos. Partamos por lo que vimos primero, de máximo y mínimo, que era buscar los puntos críticos de una función y decidir su naturaleza, ¿sí? Veamos una que no sea tan complicada al principio. A ver, esta, ¿sí? Entonces el problema, encontrar los máximos relativos, los mínimos relativos y los puntos silla de esa función, ¿sí? ¿Cuál era el primer paso? ¿Se acuerdan? El primer paso era encontrar los puntos críticos, ¿sí? Estos problemas, acuérdense que son todos de la misma forma, o sea, tienen la misma estructura. Si nosotros queremos buscar máximo, mínimo puntos de silla, primero tenemos que encontrar los puntos críticos. ¿Cómo encontramos los puntos críticos? Con las derivadas parciales, Con las derivadas igualando. parciales, igualándolas a cero, ¿cierto? Entonces, puntos críticos significa derivar parcialmente. Primero que cualquier cosa, ¿sí? Ya. ¿Cuál es la derivada de eso con respecto a x? ¿Qué pasa si derivamos ese? Nos queda 4x, ¿sí? Y si derivamos el otro con respecto a x, es 0, ¿cierto? Ya. Y la otra, la derivada parcial con respecto a y. Es casi lo mismo, ¿cierto? Pero ahora cuando derivamos este, se nos va a 0, y cuando derivamos ese, nos queda menos 6i. Igualamos a 0, ¿y cuál es la solución de ese sistema? 0, 0. 0, 0, ¿sí? O sea, en otras palabras, el único punto crítico de la función es el 0, 0. Por lo tanto, el único punto crítico de la función es 0, 0, ¿sí? Y ahora, ¿cómo decidimos qué viene a ser ese punto? O sea, si un máximo, un mínimo o un punto de silla.
Aquí necesitamos la función discriminante, ¿sí? Porque con ella nosotros decidimos. Y para determinarla necesitamos las derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? ¿Cuál es esa? Conceptualmente es derivar 2 veces f con respecto a x, ¿cierto? O sea, derivar una vez, aquí está, y volver a derivar con respecto a la misma. Y eso nos daría, a ver, 4. ¿Sí? Bien. Ya, la otra. La segunda derivada de f con respecto a y. Es derivar la primera, ¿cierto? Con respecto a y. O sea, derivar esto. Y eso es justamente menos 6. Y nos faltaría la derivada mixta. ¿En qué orden? Habíamos dicho que da lo mismo, ¿cierto? O sea, en otras palabras, ustedes pueden derivar primero con respecto a y y después con respecto a x, o al revés. Primero respecto a x y después respecto a y. Da lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la derivada con respecto a x. Para obtener esta, tendríamos que derivarla con respecto a la otra. ¿Sí? O sea, derivarla respecto a y. Y eso es 0. ¿Ya? Entonces, ahí están todas las derivadas de segundo orden. La función discriminante se definía como, voy a escribir primero la fórmula y después reemplazamos, era el producto de las dos derivadas de segundo orden con respecto a la misma variable. ¿Sí? O sea, esa por esa. Las derivadas respecto a la misma variable. Y a eso le restamos la derivada mixta al cuadrado. ¿Sí? Esa es una fórmula. No queda otra que sabérsela o tenerla anotada. ¿Ya? Y si reemplazamos, ¿cuánto nos queda? Nos queda menos 24. ¿Cierto? 6 por menos 4. 4 por menos 6, eso. ¿Sí? Este es 4, este es menos 6 y este es 0. ¿Sí? Entonces aquí viene la pregunta. Si la función discriminante la evaluamos en el punto crítico, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da evaluar una función constante en algo? Lo mismo. Lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Pues la función discriminante es constante. O sea que ustedes lo que inserten aquí les va a dar el mismo valor. ¿Sí? Entonces, eso es menos 24, lo cual es menor que 0. ¿Qué nos dice el criterio? ¿Se acuerdan? A ver, lo voy a buscar. Punto silla. Sí, es punto silla. ¿Sí? Aquí, no, más adelante. Ahí está el criterio. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, este criterio es muy importante, así que déjenlo archivado en alguna parte, o algo que tengan
acceso rápido, ¿sí? ¿Qué es el criterio? Si la función discriminante evaluada en el punto crítico es menor que 0, entonces el punto es punto sí, ¿sí? Entonces ahora lo único que falta es concluir, ¿sí? Como d de 0, 0 es menor que 0, f posee un punto de silla en 0, 0, ¿sí? Y eso es lo único que podemos hacer. ¿Por qué? Porque no hay más puntos críticos, ¿sí? Si salieran más, uno tendría que evaluar más cosas. Pero como es un único punto crítico, ya vimos lo que era, ¿sí? ¿Dudas? ¿Les refrescó la memoria el ejercicio? ¿Y se acordaron que era siempre lo mismo? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuál era el problema en realidad en estas cosas? Porque si se fijan, no sé, pues, si lo pongo en palabras más simples, ustedes podrían hacerse una plantilla de esto y rellenar los datos, ¿sí? Ya sea el ejercicio. El único problema, o mejor dicho, ¿qué es lo que va a cambiar de un problema a otro? Esto. O sea, encontrar la solución del sistema, ¿sí? Es lo único que va a cambiar, porque el resto de la estructura es exactamente lo mismo, ¿ya? A ver, otro que tenga un poquito más, en vez de cuadráticas, que tenga, por ejemplo, cúbicas. El 7 se ve. Y después nos vamos a tirar con los que tienen fracción y tienen logaritmo y esas cosas. Ya. Mismo cuento. Buscar los puntos máximo relativo, mínimo relativo, punto silla. Primer paso, los candidatos, ¿cierto? O sea, los puntos críticos. ¿Sí? Y fíjense, el problema lo partí igual. Solución, 1, puntos críticos. ¿Qué hay que hacer ahora? La derivada respecto x, ¿cierto? Y la derivada respecto a y, o sea, las derivadas parciales. Bien. Ya. ¿Cuál es esa derivada? Vamos por parte. Esta. Derivada con respecto a x. 2 por 3, 6. Y le restamos 1 al exponente, ¿cierto? Derivada de esto respecto a x. Como no tiene x, 0. ¿Sí? Derivada de este respecto a x. El 2 pasa multiplicando y le restamos 1 al exponente. O sea, 3 por 2, 6. X. Derivada de eso es 0, porque no tiene x. Bien. Y la última, con lo de todo eso, menos 12. ¿Cierto? Menos 12. Ya. Ahí está una. La otra. A ver, voy a colocar un poquito más al lado. Ahí. ¿Cuánto nos da?
6 cuadrado menos 3, veamos. ¿Sí? Derivada de eso, 0. Derivada de eso, 3 y cuadrado, bien. Derivada de eso, 0. Derivada de eso, menos 3. Y paramos de contar, porque eso no depende de él, ¿cierto? Y entonces, ahí están nuestras dos derivadas. Pero no basta con eso, ¿cierto? Los puntos críticos son aquellos donde las derivadas parciales son 0. O sea, tenemos que resolver esas dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Ya, ahora, aquí tenemos una ecuación cuadrática. Y acá igual. ¿Sí? O sea, de aquí vamos a sacar dos soluciones, de acá vamos a sacar dos soluciones, o sea que en definitiva vamos a tener 4 puntos críticos. ¿Ya? Entonces, escribamos las ecuaciones. La primera es esa y la segunda es esa. ¿Qué fue lo que hice? Aquí multipliqué por un sexto. ¿Por qué? Porque así se va a ir ese, se va a ir ese, y este va a quedar solo 2, ¿sí? Y esta la multipliqué por un tercio. Es solamente para no trabajar con números tan grandes. ¿Ya? Y ahora, de este sistema, ya, Matías nos da la factorización, ¿cierto? La de arriba se puede factorizar como x más 2 por x menos 1, igual a 0. Bien. Y la de abajo en realidad no hay mucho que, que hacerle, es casi directo. Y cuadrado igual a 1, y ahí vamos a sacar raíz cuadrada, ¿sí? Ya, entonces, de lo de arriba, o sea, de esto, el x podría ser 1, o el x podría ser menos 2, ¿verdad? Y de lo de abajo, el i podría ser 1, o el i podría ser menos 1. Ya, eso se entendió, ¿no? ¿Alguien no lo ve? Ahora, este sistema tiene una ventaja con respecto a otros que hemos visto. Es un sistema desacoplado. ¿Qué significa ser desacoplado? Significa que yo con esta ecuación puedo sacar la solución para x. Con esta ecuación puedo sacar la solución para y. O sea, no tengo que estar combinando las ecuaciones. ¿Ya? Eso es un sistema desacoplado. ¿Por qué se los digo? Porque hay otros problemas donde ustedes van a tener que ingeniárselas con las dos ecuaciones, mezclando una con la otra. ¿Para qué? Para llegar a la solución. Este no es el caso. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos críticos? Por lo tanto, los puntos críticos son, y como les decía hace un rato, hay que hacer todas las combinaciones, no queda de otra. Entonces podría ser el 1,1, el 1, menos 1, el menos 2,1 y el menos 2, menos 1. Ya, esos son los 4 puntos críticos que tiene nuestra función. O sea, la primera parte del problema está listo. Sabemos que los máximos relativos, mínimos relativos o puntos de silla van a estar ahí, pero todavía no sabemos cuál es cuál. ¿Sí? Y ahora,
¿Cuál es la otra parte del problema? La naturaleza, justamente. ¿Ya? Cuando decimos la naturaleza de los puntos críticos, nos estamos refiriendo a saber qué son, ¿cierto? Saber en qué parte la clasificamos, como máximo, mínimo o punto de silla, ¿sí? Ya. Y para esto, ¿qué debemos tener, sí o sí? Necesitamos esas tres derivadas de segundo orden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con ellas definimos la función discriminante y después evaluar, ¿ya? ¿Cuáles eran las derivadas? Las tenía en la otra hoja, las voy a copiar. Esas eran las dos derivadas de primer orden. Las copié acá, ¿para qué? Para poder calcular las de segundo orden, pero después las borro. Esta significaba derivar con respecto a x la que ya teníamos con respecto a x, o sea, derivar esto. Y eso, según el chat, es 12x más 6. ¿Sí? ¿Bien? Porque derivar eso es 12x. Derivar eso es 6. Y derivar eso es 0. ¿Ya? Bien. Esta, ¿cuánto vale? Es derivar esa, ¿cierto? De nuevo con respecto a y. 6 sí. Bien, sí, eso es. ¿Por qué? Porque derivamos eso, nos da 6 sí, derivamos eso, da 0. ¿Sí? ¿Y la mixta, cuánto vale? ¿Cuánto vale la mixta? 0. Bien. ¿Por qué? Porque pueden tomar cualquiera de los dos caminos. O sea, o derivan esto respecto a x, no tiene x, así que se va a ir a 0. O bien, derivan esto con respecto a y, y como no tiene y, es 0. ¿Sí? Ojo, pueden derivar cualquiera. Siempre y cuando se cumpla que tienen una derivada de una y una derivada de la otra variable. ¿Ya? Entonces, 0. ¿Cuál es la función discriminante? Ya, borro eso. Si era solo ayuda a memoria, está en la página anterior. Aquí teníamos, si no se acuerdan la fórmula, no importa, pueden mirarla después. Era el producto de las dos derivadas con respecto a una misma variable, o sea, esta por esta. ¿Sí? Eso primero. Aquí lo voy a poner aquí arribita. Esto era ese producto, ¿sí? Y teníamos que restar el cuadrado de la derivada mixta, pero la derivada mixta es 0, así que queda así.
Ya, y ahí está nuestra función discriminante. ¿Qué es lo único que nos falta hacer ahora? Nos falta tomar los puntos críticos e ir evaluando. Es lo único que falta. ¿Sí? Ya. ¿Cuáles eran? Los voy a copiar también, que se me olvidaron. Están acá abajo. Eso era. Ahí está la ayuda de memoria. ¿Sí? Entonces vamos a ir uno a uno viendo cuál es su naturaleza. ¿Sí? Veamos qué ocurre para el 1,1. ¿Sí? Porque repito, como son 4, tenemos que ir analizando uno a uno. No podemos ver los 4 de una. ¿Sí? Ya. La función discriminante, evaluada en el 1,1. Es cosa de reemplazar, ¿cierto? El x vale 1, el y vale 1. 6 por 1, 12 por 1, más 6. Eso en realidad no me interesa el valor, ¿cierto? Solo nos interesa el signo, ¿ya? Eso es algo bien importante. Si es que ustedes tienen un número gigante, pero saben el signo, no es necesario que lo calculen, ¿sí? Porque el criterio únicamente nos garantiza cosas con el signo, no con el valor, ¿ya? Entonces, el discriminante es positivo. ¿Qué es lo que teníamos que verificar ahora entonces? Porque cuando era negativo nos decía es punto silla, pero cuando es positivo hay que verificar otra cosa. Teníamos que verificar cómo se comportaba esta derivada. ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo se calculaba? Aquí está la derivada. ¿Sí? ¿Y qué le estamos diciendo con esto? El x vale 1, el y vale 1. ¿Sí? En esta expresión no hay, así que solo se reemplaza el x. Y eso es mayor que 0. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál era la conclusión? ¿Se acuerdan? O coloco el criterio. Ahí está. Mínimo. ¿Sí? Bien, era mínimo. Ahí está. ¿Sí? Si les cuesta acordarse, pueden hacer la mnemotecnia que también tenían en cálculo 1. O sea, si es positiva, es cóncava hacia arriba, o sea, es mínimo. Si es negativa, es para abajo y es máximo. No sé si alguna vez lo habían visto así. Ahí me perdí, ¿cuál era? Esa. Entonces, como el discriminante es positivo y la segunda derivada de f con respecto a x es positiva, el punto es un mínimo relativo. Entonces, por lo tanto, f alcanza un mínimo relativo en ese punto. ¿Ya? Entonces, está listo uno de los puntos críticos. Veamos el otro, o los otros. Para 1 menos 1. Voy a checar un poco para ver arriba. ¿Cuánto es la función discriminante en 1 menos 1?
Veamos. X vale 1, Y vale menos 1. Es menor a 0. Bien. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque esto es positivo, ¿cierto? El X vale 1, pero esto es negativo. Y positivo por negativo, negativo. ¿Ya? Si no me creen, pueden hacer la cuenta, de todas formas. 6 por menos 1 por 12 por 1 más 6. Eso es menos 6 por 18. Y eso es negativo. ¿Conclusión? Eso, ¿cierto? Porque si el discriminante era negativo, no había nada más que hacer. El punto era punto silla. Y listo. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿Se entiende o no? Ya, bien. Siguiente punto. Y ahí voy a hacer uno más, no voy a hacer los 4. Uno les va a quedar de ejercicio. Para el punto menos 2,1. Primero, evaluamos la función discriminante. Ya, ¿y cuánto nos da? Veamos. El X vale menos 2, el Y vale 1. ¿Cómo era la función? 6 por Y. 6 por Y. Factor de 12 por X más 6. Ya, ¿qué signo tiene eso? Negativo. Bien. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esto es negativo más grande que 6. Si le sumamos 6 va a seguir siendo negativo. ¿Cierto? Y negativo por positivo, negativo. ¿Ya? Y de nuevo, copiamos esa frase. Y en vez de 1 menos 1 le ponemos menos 2,1. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Claro? ¿Hasta ahora? Ya. Y ahora vamos a hacer uno más que requiera más trabajo algebraico. ¿Sí? Podría ser o la con logaritmo, o la exponencial, o esta fracción. ¿Sí? Yo creo que siempre complica más la de los logaritmos. No sé, mi impresión, no sé la de ustedes. Esta probablemente requiera un poquito más de trabajo algebraico. ¿Sí? Probablemente, quizás no. Ya, solución. ¿Qué buscábamos primero?
Buscábamos los puntos críticos, ¿sí? Y para ello teníamos que encontrar las derivadas parciales. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo derivamos eso respecto a x? Derivemos la parte fácil primero, esta. ¿Cuánto nos da la derivada de eso respecto a x? Nos da así, ¿cierto? Porque derivamos eso con respecto a x y nos da el 3. Derivamos eso con respecto a x y queda el y cuadrado, ¿sí? Y ahora, ¿cómo derivamos esto? Aquí podemos hacer dos cosas. Una es derivarla tal como viene, o la otra es trabajarla un poquito con propiedades, ¿sí? Yo la voy a derivar tal como viene. Después ustedes pueden ver que con el logaritmo del cociente, la resta de logaritmos, y quizás ahí sale un poco más fácil, ¿ya? Porque acuérdense que esto es lo mismo que el logaritmo de y cuadrado menos logaritmo de la x, ¿sí? Entonces ahí puede salir un poco más fácil, pero como les digo, yo lo voy a derivar como viene. Ya. Fíjense que en esta parte tenemos un producto, ¿sí? Y un producto de dos cosas que dependen de x. O sea, eso y eso. ¿Qué nos decía la regla del producto? ¿Se acuerdan? Si yo tenía f por g y lo quería derivar. En cálculo 1, estoy pensando en cálculo 1. ¿Cuál era la derivada del producto? Hagan memoria. Esas reglas tienen que sabérselas para el certamen, chicos. Si no, van a quedar entrampados en la primera parte del ejercicio. Es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿sí? Esa era la regla del producto. ¿Se acordaron ahora? Ya. Entonces aquí, ¿quién está jugando el papel de quién en la regla? El x, la f, y el logaritmo es la g, ¿sí? La derivada de la f, la derivada de x, es 1, ¿cierto? Así que nos queda solo el logaritmo. Más la x ahora por la derivada del logaritmo, o sea, la derivada de todo esto, ¿sí? ¿Cómo se derivaba el logaritmo? Era 1 partido el argumento, ¿sí? Siempre que ustedes deriven un logaritmo es 1 partido lo de adentro, ¿ya? Y ahora recién nosotros multiplicamos por la derivada de lo de adentro, porque acuérdense que teníamos que usar la regla de la cadena, o sea, cuando tenemos composición de funciones, derivamos la que está más afuera, o sea, derivamos el logaritmo en este caso, aquí está, ¿sí?
y multiplicamos por las derivadas de lo que va a ir quedando más adentro. ¿Cuál es la derivada de esto respecto a x? Voy a hacerlo aquí en un cuadrito. Esto el día martes, creo que algo dije. El i cuadrado es constante, ¿ah? Puede salir. O sea, nos da la derivada con respecto a x de 1 partido por x por i cuadrado. A ver, lo escribir abajo mejor. Chuta. I cuadrado, derivada con respecto a x de 1 partido por x. ¿Sí? Y ahí pueden usar o la regla del cociente o bien escribirlo como potencia. ¿Sí? Da lo mismo, cualquiera de las dos. ¿Ya? Y ahí está la derivada. ¿Sí? Ahora, así como está, quizás sea complicado trabajarlo, así que voy a reducirla un poquito. ¿Sí? 3 menos i al cuadrado. Fíjense que este de acá pasa a ser x partido y cuadrado. ¿Sí? Porque acuérdense que cuando ustedes tenían una fracción, así, de esa forma, a ver, acá mejor. Eso es lo mismo que eso, ¿cierto? Entonces, eso mismo lo voy a aplicar aquí. 1 partido la fracción es la fracción al revés. ¿Ya? Entonces, más x por la fracción al revés. ¿Ya? Y ahí nos queda algo bastante más sencillo. No he escrito el 3 todavía. X por x, x cuadrado, lo cancelamos con s. El i cuadrado lo cancelamos con s. O sea, en otras palabras, todo esto es menos 1. ¿Sí? Eso en naranjo es igual a menos 1. Y ahí nos quedaría una ecuación. Entonces se dan cuenta que ahora nos salió más complicada la pega. Nos salió una función donde derivar fue más complicado y después cuando queramos resolver esto, probablemente también sea un poco más complicado. ¿Sí? Ya, calculemos la otra. De f de i. Calculemos la parte fácil primero. O sea, la derivada de eso con respecto a i. Esa es menos 2xy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la derivada de eso respecto a i se hace 0 y la derivada de esto respecto a i es menos 2xy. ¿Por qué? Porque el 2 pasa multiplicando y restamos 1 al exponente. ¿Ya? Y la otra parte, ¿cómo nos queda? La derivada de esto respecto a i. Fíjense que aquí cambió un poco la cosa. ¿Por qué? Porque como estamos derivando respecto a i, esto es constante. O sea, ya no tenemos un producto de funciones, sino que solo
X por la derivada de este logaritmo. Más X, como les decía, por la derivada del logaritmo respecto Y. ¿Cuál es la derivada? Ya habíamos dicho que es 1 partido el argumento, ¿sí? Y eso por la derivada del argumento, ¿sí? Con respecto a Y. Y aquí les hago la pregunta, ¿cuánto es la derivada de esto respecto a Y? A ver, piénsenla un poco, los espero. Derivada de lo que estoy marcando con respecto a Y. Dos y partido X. 2Y partido en X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la X es constante, es como que estuviera partido por 2, por ejemplo, ¿sí? O partido por 3. 2Y partido por X. ¿Cuánto nos da esto? Veamos. Menos 2XY más X, que habíamos dicho de la fracción. Perdón, aquí le puse. Esto es así, ¿cierto? No sé por qué la había puesto por. Es dividido. ¿Qué pasaba con las fracciones de fracciones? Se daban vuelta. O sea, nos queda X partido en Y cuadrado. Y ahora por 2Y partido en X. Entonces, menos 2XY, eso está bien. Aquí cancelamos una de las X. ¿Sí? Cancelamos una de las Y. Y nos queda 2X partido en Y. Y eso tiene que ser 0. ¿Sí? Y ahí están nuestras dos ecuaciones para sacar los puntos críticos. Se dan cuenta que ahora no es desacoplado, al contrario, el sistema es bastante complicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a tener que utilizar algún tipo de factorización y algún truquito algebraico. Pongámosle número. A esta la primera ecuación y a esta la segunda. En la segunda ecuación, nosotros podemos factorizar por x, ¿cierto? Y dividir por 2. O mejor, si es que quieren, factorizar por 2x. ¿Ya? ¿Cuánto nos queda? Nos queda 1 partido por y menos y, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? O al menos lo entienden, ¿qué es lo que hice? Solo tomamos el 2x y lo factorizamos. Y fíjense que quedó algo bien bueno, o sea, bastante más bonito que lo que teníamos. ¿Qué fue? Un producto igual a 0. ¿Qué sabemos de los productos igual a 0? ¿Cuándo se tiene esa igualdad? O dicho de otra forma, ¿cuándo un producto de términos es 0? Cuando uno de los factores es 0. Cuando uno de los factores es 0. O sea, el x es igual a 0 o 1 partido por y menos y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, por ahí va la cosa. Vamos bien. Pregunta, ¿esto puede ocurrir? ¿Puede ocurrir que el x sea 0?
No. Bien, ¿por qué no? Ahí está, porque está en el denominador, ¿cierto? Entonces, lo que nos está diciendo eso es bien fuerte, pues, o sea, en otras palabras, esta en realidad no nos sirve. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, porque x igual a 0 anula al denominador del logaritmo, ¿sí? Y eso significaría que el 0 no es elemento del dominio, ¿ya? Entonces, lo único que en realidad sí se cumple es esto, ¿ya? Eso es lo que se cumple. ¿Ya? ¿Soluciones de eso? 1 partido en i menos i, o sea, igual a i, ¿cierto? El i pasada. Restando, pasamos el i multiplicando, 1 igual a i cuadrado, o sea que el i vale 1 o menos 1, ¿cierto? Ya. ¿Qué hacemos ahora para sacar el x? Tenemos que tomar esta igualdad, o esta, da lo mismo cual, y reemplazar en la otra ecuación. I cuadrado vale 1, i cuadrado vale 1, ¿sí? Entonces, reemplazamos en la primera ecuación y fíjense a lo que llegamos. 2 menos i al cuadrado es 2 menos 1, ¿cierto? Más logaritmo natural de i cuadrado, eso es 1, partido por x. Y eso es igual a 0. ¿Sí? Y esta de aquí es una ecuación común y corriente. 1 igual a menos logaritmo natural de x, ¿sí? Porque esto es 1. Y este lo pasé, menos logaritmo, perdón, de 1 partido por x, ¿sí? Y ahí despejamos la x. Exponenciamos, nos queda e igual a x, y eso es todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este menos, para poder aplicar exponencial, lo tira acá arriba, al exponente. Y 1 partido en x elevado a menos 1 es solo la x. Entonces tenemos dos puntos críticos. Entonces, los puntos críticos son e,1 y e, menos 1. ¿Ya? Más difícil este ejercicio, ¿no? ¿Lo encontraron más largo, más complicado? Sí, ¿cierto? Está bastante más complicado. Pero ¿cuál es el truco? El truco es que se sepan bien las reglas de derivadas, ¿sí? Porque si ustedes derivan mal acá, acá y acá, no hay nada más que hacer. Sí, lo muestro. Ahí está. Ya entonces, eso es bien importante. Se lo he dicho varias veces, pero no importa, se los digo de nuevo. ¿Sí? Las reglas de derivada al revés y al derecho, chicos. Si no, hay problemas que se les pueden arrancar, solo por no acordarse. ¿Ya? Porque si se fijan, estos ejercicios así es lo mismo de cálculo. ¿Cuál es el único ingrediente adicional?
una segunda variable. O sea, una derivada más. ¿Sí? Pero salvo eso, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros, la otra parte, porque eso solo encontramos los puntos críticos, ¿cómo nosotros sabemos qué tipo de puntos son? Con las derivadas de segundo orden. Y aquí otro trabajo más que va a ser más o menos largo, ¿cierto? Voy a copiar las derivadas a la siguiente página. Esta era una, ¿cierto? Esta era de f de x. Y de f de y era... acá está. Ya. Ojo, eso es solo para ayudarme, ¿eh? No es que las tengas que calcular de nuevo, si ustedes se supone que las calculan en el punto anterior. Ya, esa. Ahora creo que va a ser un poco más fácil, creo. ¿Por qué? Porque esto, al derivarlo respecto a x, es 0. O sea, lo único que tenemos que derivar es esto de acá. ¿Sí? ¿Cómo nos da la derivada? 1 partido el argumento por la derivada del argumento. Pero ya nosotros ya sabemos cuánto vale esta con respecto a x. La calculamos antes. Era menos y cuadrado partido x cuadrado. ¿Sí? Y eso nos queda menos 1 partido por x. ¿Por qué? Porque esta, a ver, ¿dónde está? Aquí, esta, 1 partido y cuadrado partido de x es lo mismo que x partido en y cuadrado. ¿Sí? Los y cuadrados se cancelan, este x se cancela con uno de estos y les queda menos 1 sobre x. ¿Ya? Ahora, al principio del ejercicio, no sé si se acuerdan que yo les dije que el logaritmo se podía separar para simplificar cálculos. Les voy a mostrar que efectivamente simplifica cálculos. ¿Ya? ¿Eso es cierto o no? Lo que escribí con rojo. Sí. ¿Sí? El logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos. Ya, pues, y ahora deriven. Con respecto a x, 0. Con respecto a x, 0. Con respecto a x, 0. No tiene x. Con respecto a x, 1 partido por x. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Cuando aparecen logaritmos, muchas veces es más conveniente ocupar primero alguna propiedad para separar. ¿Sí? Entonces, ¿qué les va a quedar de ejercicio? A ver, con verde aquí. Ejercicio. Rehacer el problema, pero separando esto. ¿Sí? Se van a dar cuenta que ahí quizás no lo van a encontrar tan difícil. Ejercicio, rehacer, separando el logaritmo. ¿Ya? Ahí van a tener todo el desarrollo que estamos haciendo ahora para comparar si llegan a lo mismo. ¿Sí?
y se van a dar cuenta que puede simplificarles bastante las cosas. ¿Ya? Entonces, ahí está la segunda derivada. Me caí. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? Ah, ya. Ya no, entonces eso. Háganlo de la otra manera, para que se den cuenta que hacer esa descomposición a veces simplifica bastante el tema de las derivadas, ¿sí? Porque ahí no tienen que estar jugando con los exponentes negativos, ¿ya? Bueno, y la otra, la derivada segunda de f con respecto a y, es tomar esta y derivarla respecto a y, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es la derivada de esto respecto a y? Eso es fácil, ¿cierto? Es menos 2x. ¿Cuál es la derivada de esto respecto a y? Es eso de ahí, ¿sí? ¿Por qué? El y lo llevan como y a la menos 1 y ahí derivan, ¿sí? Ya. Y la última, la mixta. ¿Cuánto nos da la derivada mixta? Aquí ustedes pueden derivar esta con respecto a y o esta con respecto a x. ¿Cuál es más conveniente? A mi juicio, esta, ¿sí? Con respecto a x. ¿Por qué? Porque derivar eso respecto a x es fácil y derivar esto con respecto a x, el x está arriba, también es fácil, ¿sí? Entonces aquí lo voy a poner que esta la calculamos derivando la derivada de f respecto a y, ¿ya? Y ahí está. Cuando derivamos este, se va la x, queda 2y. Cuando derivamos este, se va la x y queda menos 2y, ¿ya? Y ahora armemos nuestra función discriminante. ¿Cómo era? Producto de esas dos menos el cuadrado de esta, ¿sí? ¿Ya? Ahí está. Ahora, ojo, ustedes pueden dejarla así, como está, y evaluar. Pero si es que la simplifican un poco, puede ser más fácil. Fíjense que este menos puede cambiar esos dos signos. Y esta x puede cancelar esas dos de ahí. O sea, nos queda solamente 2 más 2 partido en y al cuadrado. ¿Sí? Menos. Desarrollemos el cuadrado de binomio.
4 partido en i al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 2 por 2, 4, 4 por 2 son 8. Y cuando multiplican el i con 1 partido por i, se cancelan. Más el segundo al cuadrado, y ahí nos quedaría 10, porque tenemos 2, y menos menos 8, o sea, más 8. 2 partido i cuadrado menos 4 partido i cuadrado son menos 2 partido i cuadrado. Y por último, menos por más, menos. ¿Ya? Ahí está nuestra función discriminante. ¿Ya? Y ahora evaluemos en los puntos críticos. ¿Cuáles eran los puntos críticos? E,1 y E,-1. ¿Cuánto es D evaluado en E,1? 10 menos 2 partido en 1 al cuadrado menos 4, 1 al cuadrado, o sea, 4. Fíjense que evaluar en E,-1 da lo mismo. ¿Por qué? Porque el i está al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? Hasta ahora todavía no tenemos conclusión, ¿cierto? Porque el discriminante es positivo. ¿Qué nos falta ver? Entonces, nos faltaría ver cómo se comporta esta. ¿Sí? No, mentira. Esta, perdón. ¿Cómo se comporta la segunda derivada de f con respecto a x? ¿Sí? De 2f de x cuadrado es menos 1 partido por x. Esa era. Si la evaluamos en E,1, ¿cuánto nos da? Nos da eso, ¿cierto? Y eso es menor que 0. ¿Cuánto nos da la derivada segunda de f con respecto a x evaluada en el otro punto crítico? Menor que 0. ¿Qué se concluía? Cuando la función discriminante era positiva, pero la segunda derivada con respecto a x era negativa. ¿Cuál era la naturaleza del punto crítico? Por lo tanto, f posee un máximo relativo en los puntos E,1 y E,-1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los dos nos dio exactamente lo mismo. O sea, discriminante positivo, ¿sí? Eso nos indica que ya probablemente no sea un punto silla, y la segunda derivada respecto a x es negativa. ¿Sí? El criterio nos decía, ahí está el criterio, discriminante positivo, segunda derivada con respecto a x negativa, era un máximo. ¿Ya?
Ya chicos, quedamos ahí, no alcanzamos a hacer otro. Como les decía, rehagan este problema separando el logaritmo y vean si llegan a lo mismo. ¿Sí? Y ahí ustedes después deciden qué es lo que les conviene más a la hora de resolver sus problemas, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran revisar? Sí, se nos fue la mitad, que era bien largo. Eh, a ver, ahora nos queda la clase del día lunes. Miren, si se organizan y me contactan, podríamos hacer alguna sesión extra. ¿Sí? El día... Bueno, mañana es viernes, tendría que ser el fin de semana, ¿sí? Si es que les interesa. Pero por eso, si se organizan, me avisan, ¿ya? Yo el fin de semana tengo bastante tiempo libre y nos ponemos de acuerdo. ¿Vale? Ahí revisamos un par de ejercicios adicionales. Ya chicos, quedamos ahí. Ahí me... A ver.